por qué escribo es difícil de decir por qué escribo, porque siempre sentí la necesidad de escribir. Creo que uno escribe para expresar lo que está dentro y debe salir y debe expresarse. Por una necesidad de que yo creo mucho en un teatro como que brinda, que le da al público la posibilidad como de volver a mirarse. Yo creo que facilitó mucho mi acercamiento al teatro y mi formación como dramaturgo, el hecho de provenir de una familia que en realidad estaba haciendo teatro. Y en el momento en que yo era muy, muy chico, casi toda la familia estaba dedicada a la radio, ¿verdad? Yo provengo de una familia que mi abuelo era director teatral, en aquella época se llamaba director de un cuadro filodramático. Era un tipo que admiraba mucho a Florencio Sánchez, un tipo que veía mucho teatro y que hacía teatro incluso junto con mi madre, mi tía y Raúl, que era uno de los galanes del radioteatro de aquella época, Raúl Amoretti. Y yo creo que ese entorno de pronto fue como contaminándome y yo pude acceder cuando tenía 10 años a una máquina de escribir y me metí con esa vieja Underwood de mi abuelo a teclear allí un rato y de ahí salieron algunos libretos que por supuesto fueron a la basura, pero quiero decir que ese entorno ayudó mucho para que yo me largara a escribir. Y luego vino con esa etapa escolar en la que casualmente escribí también una obra de títeres y armé mi propio teatro de títeres con títeres hechos por mí mismo y con escenografías pintadas por mí. La primera obra que estrené, que fue El juego tiene nombre, fue en el año 68 y fue a raíz de un concurso de la Federación de Teatros Independientes. Fue un concurso interesante porque estaba presidido por una actriz argentina, por Inda Ledesma, que era una actriz muy prestigiosa. Y eso me dio la posibilidad de estrenar con La Máscara, con dirección de Atilio Costa, una pieza, bueno, El juego tiene nombre, una pieza también, yo no sé si decir extraña para la época, porque creo que ya en el año 68 el enrarecimiento político había aparecido y bueno, se fue cargando hasta culminar en aquel terrible golpe del 73, el golpe de Estado que todos padecimos, y en esta dictadura negra, bueno, que hizo que también yo buscara diferentes lenguajes para poder escribir durante ese periodo e incluso después. Qué buena foto esta. Es una foto que me recuerda, bueno, todo el proceso de puesta en escena de esta obra, que fue la primera obra que estrené. El juego tiene nombre. Aquí está Leonor Álvarez. La pieza se desarrollaba en un asilo de ancianos. Acá se ve parte de la escenografía y de cómo era el vestuario. Y decía un asilo de ancianos que era casi un campo de concentración. Un lugar terrible donde todo estaba... todo debía ser... Todo estaba como planificado, ¿verdad? Este encierro de los ancianos que jugaban a un juego peligroso para las autoridades de este lugar y que por eso
los reprimían constantemente. El juego tiene nombre, con la gran Leonor Álvarez, la gran militante del teatro independiente. Hubo una primera etapa en la que yo pretendía acercarme al público, pero de una manera distinta. Era muy joven y lo que quería era, en cierto modo, provocar una incomodidad en el público. Escribir textos dirigidos a un espectador que no fuera un espectador pasivo, un espectador que se comprometiera con el espectáculo, y que en cierto modo estaba obligado a comprometerse. De modo que los textos fueron textos, en esta primera época, textos de búsqueda y afirmación de un lenguaje y con la necesidad de crear una platea activa, pero no solamente activa mentalmente, es decir, que participara mentalmente del espectáculo, que reflexionara, sino que yo aspiraba un poquito a algo más, aspiraba a que de pronto el espectador viera a través de esa ventana que yo abría la vida, ese pedazo de vida para poder pensar en su propia vida y tal vez mejorarla si era posible. Y yo creo que en Happening ahí es muy clara esa necesidad de comprometer al público. Es decir, porque Happening, recuerdo que era una obra que estrenamos, yo había conocido a Carlos Aguilera, con el que luego trabajé mucho. Aguilera dirigió casi 9 obras mías. De modo que con Happening nosotros hicimos un espectáculo que era insólito para la época, porque el tema era los presos de la cárcel, supuestamente el guión, ¿no? Era sobre la autorización que se le había dado a los presos de la cárcel de Montevideo para realizar una representación de La Fierecilla Domada, un texto de Shakespeare, en un teatro. En medio de esa representación se producía una rebelión. De modo que los presos dejaban de representar, tomaban el teatro, cerraban las puertas, el público quedaba encerrado, y ahí se producía esa abolición del espacio. Es decir, ya no había más separación entre la platea y el escenario, los presos bajaban a la platea, el público era iluminado con linternas, era cuestionado, se le preguntaban cosas incluso. Y además estaba esa mezcla muy difícil para el espectador de separar qué ficción, qué es realidad. Incluso había humor en muchos momentos de la obra. Un humor absurdo, ¿verdad? Había 2 viejitas que estaban sentadas en la platea, que por supuesto eran 2 actrices, que se preguntaban constantemente, pero ¿esto es un happening? Uno miraba al público y veía que el público estaba también muy tensionado, que estaba participando en el espectáculo y que a veces sentía hasta necesidad de salir de la sala. Tuvimos que sacar gente de la sala en muchas oportunidades. Era un espectáculo para la época, yo diría, innovador, cuestionador, un espectáculo de juventud que quería golpear un poco al público. Y la pieza fue muy polémica. Después de esto hubo un periodo de silencio muy grande porque yo no estrené más hasta el 79. Digamos que vino el golpe de Estado y todos tuvimos que pensar cómo hacer teatro nuevamente. Alfonso y Clotilde es una pieza que yo estreno en plena dictadura, en 1980. Es la primera pieza, yo diría,
en la que yo pongo en práctica esta teoría del lenguaje enmascarado, del enmascaramiento expresivo. Es una obra que fue muy elogiada, que tuvo también éxito de público, pero que temimos mucho estrenar. Teníamos mucho miedo cuando estrenamos esa obra, porque en definitiva se podía penetrar, no era tan oscura como parecía. Bueno, en esta foto están los dos grandes también, Leonor y Sobrino, Juan Alberto Sobrino, sobre aquella tela que cubría el piso, una tela que debía parecerse a la arena, era un enorme colchón relleno de arroz soplado, las luces rasantes que se instalaban y que le daban una atmósfera especial a la escena, y el juego de estos dos grandes actores que sostenían la pieza, la obra, Alfonso y Clotilde, una de las obras, digamos, paradigmáticas de este momento, y yo diría que el ejemplo más claro de lo que fue el lenguaje enmascarado y lo que Dubati llamó el absurdo rioplatense. Es la historia de una pareja que llega a una playa, no se sabe si está huyendo de algo, parecería que va a instalarse y hacer un picnic. Esa pareja comienza a recordar su vida, su vida pasada. Es una pareja que está peleando constantemente y que no quiere ver la realidad, el entorno, ¿verdad? Se han instalado en una playa y en esa playa asoman de pronto manos azuladas y irrumpe un joven con signos evidentes de tortura, semidesnudo, con signos evidentes de tortura, con el cual ellos quieren comunicarse, hablarle, pero ese joven no puede comunicarse porque alguien arrancó su lengua. La pieza es una pieza que va mostrando, digamos, el deterioro de esa pareja. Es una crítica al descompromiso de una clase social y en cierto modo va mostrando cómo han perdido ya su identidad a medida que avanza la obra. Y eso se va dando a través de la pérdida de la memoria, a tal punto que estos personajes, Alfonso y Clotilde, en el final de la obra, se preguntan uno al otro los nombres. ¿Tú cómo te llamas? Y ahí la pieza se cierra. Y bueno, esta pieza marca, yo creo que un momento interesante de este proceso, digamos, de enmascaramiento, ¿no?, dentro de mi teatro. Fue muy difícil, fue un tiempo en que tuve que estudiar cómo manejar el lenguaje, desde Aristóteles digamos, pasando por Shakespeare. Hemos manejado siempre la idea de un teatro basado en la mímesis, en la necesidad de proyectar un mundo muy parecido al del espectador, o igual al del espectador, para crear la identificación del espectador con lo que estaba viendo. Pero empecé a pensar que ya ese espejo no podía ser un espejo reproductor, un espejo fiel de las realidades, porque si reflejaba fielmente la realidad, no iba a ser posible
levantarlo sobre el escenario en esa época de censura. De modo que apareció entonces eso que yo llamo la teoría del espejo fracturado. Había que fracturar el espejo. Y allí el espectador, de pronto, entre las grietas de ese espejo, debía recomponer las imágenes y hasta su propio texto, ¿verdad? Lo que muchos llamaron un teatro para espectadores cómplices. Ese es el teatro que yo hice durante esta época. Yo recuerdo que mi maestra Nelly Goitiño me decía: tú estás haciendo el teatro del subterfugio. Y ese teatro sugería mucho más de lo que decía. Y había que, manejar un código, desentrañar ese código. Los cuentos del final gana un concurso que es el concurso de la caja notarial. Eso la pone un poco en el tapete y la Comedia Nacional se interesa en la obra. Era una obra compleja, también con una doble lectura, y se interesa Jaime Yavitz en la pieza, se atreve además Jaime Yavitz a tomarla y dársela al elenco oficial. Y yo le propongo entonces a Carlos Aguilera, con el cual había trabajado ya en Happening y en obras anteriores, y le digo: mira, necesito un director que se ponga la camiseta, un director que quiera al teatro rioplatense y que además quiera al autor nacional. Esta es una escena donde tenemos a Maruja Santulo sentada aquí en el sillón, a Delfi Galviati, que hacía aquel abogado rutinario, agobiado por la rutina, diría yo, y Estela Medina, que hacía a su esposa. Tres personajes que estaban condenados también a vivir en esta especie de casa, cárcel, y de la cual querían escapar. Una casa que en algún momento dice el protagonista, Galviati, se parece cada vez a mamá, envejece como ella, escupe ladrillos y revoque. Es una casa que va derrumbándose como se derrumba esta familia, hasta que Agustín, el protagonista, escribe aquella carta, recuerdo, donde dice que nada es como había dicho que era, que todo era mentira, que la verdad era este presente, con esa casa derrumbándose. Hay como una necesidad de hacer esa obra. Yo siento que todos quieren hacerla, que eso es muy bueno. Y bueno, obtiene un gran éxito de público y de crítica. Y la comedia, no solamente la tiene un año en cartel, sino que la repone el año siguiente con ese gran elenco, que además era un elenco de fieras, que defendía muy bien este texto, que tenía mucha ironía, mucho sarcasmo. Y bueno, estaba en ese elenco Estela Medina, Maruja Santulo, Delfi Galviati, Susana Sellanes, Miguel Pinto, etcétera, etcétera. Un elenco muy fuerte y una gran dirección de Aguilera, que era un gran intuitivo además del teatro, y que llevó muy bien de la mano a los actores. Carlos era un gran entusiasta del teatro rioplatense y del teatro uruguayo también. A mí me lo había presentado Berto Fontana, que fue uno de mis maestros, y me dijo: mira, tú que estás
comenzando a escribir teatro, ¿por qué no se juntan con Carlitos Aguilera? Yo te lo presento, y que también está dirigiendo, empezando a dirigir y lo está haciendo muy bien. Y me parece que pueden funcionar bien juntos, a él le interesa mucho este tipo de texto que vos hacés. Bueno, y así fue el asunto. Empezamos, digamos, con Happening, con ese texto fuerte, muy fuerte, del que hablamos antes. Bueno, aquí hay es una lectura acá. Estamos en una lectura en la Comedia Nacional con Carlos Aguilera. Estoy también yo al lado de Carlos. Y está el equipo técnico y los actores, pero no se ve la totalidad porque muchos están de espaldas y otros están fuera de esta foto. Pero esta es la lectura de Palabras en la arena, creo. Esa pieza que fue tan polémica y que estrenamos inmediatamente después de Los cuentos del final. Era muy especial la relación con Aguilera porque yo decía, una gran oreja, él escuchaba absolutamente todo lo que yo le decía. Mira, a mí me parece que esta escena así no funciona, que tendría que ser de este modo, que tendríamos que enfocarla así. Y además, ya en los últimos, con los últimos montajes que hicimos, ya con la comedia, por ejemplo, con La Esperanza, me permitía incluso tener una relación directa con los actores. Me gusta mucho que los actores tengan su espacio, su tiempo, y que los personajes de pronto tengan su momento en los textos, sobre el escenario. Y bueno, pienso que lo que hacía Aguilera era, como era un apasionado de lo que hacía, era imprimirle mucha verdad a la representación. Y eso se daba a través de su contacto con los actores, de la forma en que manejaba al actor. En realidad lo seducía y lo empujaba a alargarse a fondo. Y eso potenciaba, en una palabra, lo que estaba en el texto. Y él dejaba que interviniera, que aportara algo. Creo que me conocía tanto, y yo lo conocía tanto a él, que sabíamos muy bien los límites. Y entonces, bueno, dejábamos que hacíamos, digamos. Él me dejaba hacer y yo lo dejaba hacer a él. Y luego, cuando de pronto algo no funcionaba, yo decía, mirá, no podés cortar esta escena, Aguilera, porque esta escena es fundamental para que el público entienda esto que se está planteando en la obra. Y él a su vez me decía, bueno, pero vamos a buscar otro ritmo entonces para montar este momento. Hay un primer periodo de mi dramaturgia donde yo siento que estoy influido por las lecturas, por esa cantidad de lecturas que había hecho, ¿verdad? Antes, creo que ahí, siempre algo queda, como dice Maggi, después de toda esa hojarasca, ¿verdad? El teatro es difícil de leer. El teatro hay que tener una gran imaginación y tenés que ver un poco la película que está planteando el autor en ese texto, que está además lleno de acotaciones y de momentos que están como dirigidos al actor también, solamente para el actor o para el director. Y es una lectura difícil. Pienso que hay maestros que marcaron, por ejemplo Ibsen, Pirandello, Beckett, Ionesco, Pinter, en fin, muchísimos. Y creo que todos dejan una huella. Yo necesitaba escribir.
necesitaba un poco volcar pensamientos y cosas que estaban dentro de mí y que tenían que salir afuera. Y creo que, bueno, empecé escribiendo, pero inevitablemente dirigí luego. Fue inevitable pasar, digamos, de la dramaturgia a la dirección. Yo creo que en mi camino como director puedo haber tomado mucho de Carlos, pero también tomé de otra gente, ¿verdad? Tomé también de Nelly Goitiño, a la cual estoy muy ligado mucho tiempo, y tal vez también de Candó, porque tuve una muy buena experiencia con él en la Escuela de Arte Dramático, y creo que de pronto yo era más cerebral. Creo que es un director mucho más cerebral. Por ejemplo, para poner Crónica de la Espera, que era un texto que fue uno de los primeros textos del último periodo, yo diría, después de la dictadura. Yo escribí Crónica de la Espera y la estrenamos en el año 86. Estábamos ahí, digamos, en un pasaje complejo. Esta es una hermosa foto de Crónica de la Espera. Aquí están los dos jóvenes desaparecidos, los que eran buscados por sus padres. Y tenemos a Margarita Musto y a Gustavo Alonso, que eran los actores que tenían a cargo uno de los momentos más dramáticos del texto. Y era un texto donde yo, si bien apuraba a los actores y les pediría que se tiraran a fondo, por momentos los cortaba, es decir, les decía, bueno, hasta acá, porque no quiero que la emoción invada la platea, porque era un texto complejo por el tema, era un texto sobre las familias de los desaparecidos. Yo siempre fui enemigo a escribir panfletos, quería que fuera un texto muy cuidadoso. Las heridas estaban muy abiertas, de modo que aquí yo empleé, diría que empleé algo de Brecht, ¿verdad? Bueno, fragmentamos un poco las escenas, llegamos hasta acá, pero no nos desbordamos, porque quiero que se acerquen con mucho respeto, que conmuevan, pero que no manoseemos demasiado estos acontecimientos que todavía están tan vivos en todos nosotros. Entonces creo que eso fue lo que sucedió, por ejemplo, en esta pieza, en la dirección de esta obra, ¿no? Yo creo que acá lo que se da es, bueno, si antes fue la ruptura del espejo, yo le llamaba el espejo fracturado, el teatro del enmascaramiento, el teatro... Bueno, acá se da como la restauración del espejo, ¿verdad? Volvemos a un teatro donde mucho más sencillo, mucho más directo. Incluso este periodo comienza con una obra naturalista donde yo retrato una familia y una familia muy particular porque bueno, es una familia que no se completa nunca, siempre está por completarse, pero nunca, es decir, estoy hablando del exilio y del incilio, de la gente que viene. La pieza se llama La Esperanza sea anónima y es sobre los hijos que fueron al exterior. Hay un padre que es el dueño de esta ferretería, La Esperanza, que sufrió los embates de la dictadura y que tiene una hija en el exterior que vuelve. Y en el momento que vuelve, ¿verdad?, hay otro hijo, un hijo que es arquitecto y que ha pasado acá parte de la dictadura y decide irse.
a buscar otros horizontes. De modo que se cruzan. Es como una pieza sobre, yo diría, sobre reencuentros y despedidas. Es decir, una familia que siempre está, que quiere estar, que quiere unirse y no tiene la posibilidad nunca de estar unida. Está fracturada y parece que estuviera fracturada para siempre. El realismo alucinado o el absurdo rioplatense, que son etiquetas que generalmente se le ha puesto a mi obra. Yo creo que eso obedece a que nosotros, los que tuvimos que escribir en periodos complejos, tuvimos que distorsionar la realidad. Esa distorsión, digamos, del mundo, de la realidad, hace que en un momento donde la realidad supera toda ficción. Casi no hay una diferencia entre las cosas terribles que imaginamos, porque la realidad es aún más terrible. Entonces aparece eso de que, bueno, el realismo alucinado. ¿Por qué alucinado? Porque la realidad, una realidad como la que vivíamos, era más terrible que todo lo que podíamos imaginar. Y creo que es por ese lado que en general Dubati y la crítica ha visto, digamos, este tipo de teatro. Hay una pieza que es Emboscada, una pieza que gana el premio del Instituto Internacional del Teatro, del Instituto Goethe y de Lufthansa. Y esa pieza es sobre la escritura, el tema es lo difícil que es cuando alguien empieza a escribir, cómo lo que va escribiendo se vuelve casi real. Las difíciles fronteras que se da entre la realidad y la ficción, en lo que tú ficcionás, en los personajes que inventás. Hasta el punto que en esta obra uno de los personajes no se sabe si es real o si existe o no existe. Sin embargo, ese personaje es un personaje muy vinculado a la etapa anterior. Tal vez ese personaje es la mano desocupada, el torturador que ha quedado de aquella época que se vivió, de aquella noche terrible que vivimos todos los uruguayos. Pero la pieza muestra un poco eso. El escritor escribe su obra, crea personajes y de pronto se ve acechado por un personaje que tal vez sea real, mucho más real de lo que él cree. Y lo que plantea la pieza entonces es eso, es esa especie de pesadilla que todos vivimos en un momento, en determinado momento. Y que todavía sigue de pronto en nosotros. Esta es una escena de Palabras en la arena. Telfi Galviati y Gloria De Masi, en una escena de esta obra que cuenta la historia de un escritor que quiere escribir sobre la realidad y no puede hacerlo hasta que
comienza a recibir o se ve acosado por la presencia de un amigo muerto. Es un muerto que ha sido compañero de lucha y que viene a pedirle que vuelva, que se comprometa, que deje los miedos de lado y hacia el final de la obra termina dictándole la historia que debe escribir. Nosotros somos, todos nosotros, la gente de mi edad, creo que ha sido, aprendido mucho con el cine y se ha formado viendo cine. El cine de Bergman fue importantísimo en una época. Yo soy un gran admirador de Bergman, creo que su cine ha influido mucho en mí y creo que también sus guiones, porque he podido acceder a algunos guiones de sus películas y los he leído. Me parece que es una maravilla el cine de Bergman. Pero creo que también hay otros autores, hay otros directores de cine que han influido, ¿verdad? En toda esa generación, en nuestra generación. Fellini también tiene aportes fantásticos. De Sica, incluso, ¿verdad? Ha influido mucho con su cine. Peter Greenaway, por ejemplo, es un director que a mí me interesa especialmente, porque no es un director realista, sino que es casi un pintor que pinta imágenes muy especiales, además, y con un colorido, un color, digamos, también muy especial. Y maneja también a los actores en una forma poco realista. Creo que todos escribimos la misma obra. En general los escritores escriben la misma obra. Solo que hay etapas en que uno va madurando y va descubriendo cosas nuevas, porque yo diría que en mi obra, que tiene muchos matices, porque en determinado momento yo descubro que el tema del incilio y del exilio me ha marcado mucho. No solamente la dictadura, yo creo que mi vida está marcada por la dictadura y mi dramaturgia también, por supuesto. Pero creo que ese tema, sobre todo el del incilio, que es el que padecimos los que nos quedamos. Yo estuve muchas veces por irme del país y eso no se concretó por diferentes razones que no sería muy largo explicar en este momento. Pero el tema del incilio me parece un tema importante en la medida que todos los que nos quedamos y escribimos durante ese periodo nos sentimos un poco como desterrados en nuestro propio país. Y esa sensación de destierro en tu propio suelo, donde tú echaste raíces, donde tenías una vida, es compleja de explicar y es muy complejo transmitir lo que se siente cuando uno toma conciencia o entra en este estado de conciencia, diría yo. Tal vez yo tuve la posibilidad de plasmarlo en la dramaturgia y en algunas obras que tuvieron éxito de público incluso. Bueno, esta es una foto de Alfonso y Clotilde, es de la versión que se hizo en Italia de esta obra.
Es increíble como las obras que de pronto creemos que funcionan solamente en nuestro país y que pueden ser entendidas aquí, cuando logran transponer lo folclórico y digamos, lo marcadamente uruguayo. Yo digo, aunque esta obra es uruguaya, ¿verdad? Pero digo, cuando nosotros podemos evadirnos de los folclorismos, somos entendidos en otros lugares, conservando siempre la esencia de lo que queremos decir. Y esta pieza fue estrenada en Italia. La compañía realizó una gira por todo el norte de Italia con esta obra. Yo asistí a su estreno en Roma y realmente fue una obra pero muy exitosa y muy bien entendida fuera del país. La dirigió un director muy joven, Tomás Otto Cinzi, fue el director, y el Teatro de la Centena fue la compañía que la puso en escena. Bueno, Los Soñadores es la última obra que la acabo de estrenar hace muy poco tiempo. Es una pieza que cierra el ciclo de la dictadura, del teatro de la dictadura. Yo creo que había un momento en que yo escribí muchas piezas sobre la dictadura, pero siempre los protagonistas eran la esposa del periodista, la abuela que buscaba a su nieto, la madre que buscaba a su hija. Quiero decir, los jóvenes prácticamente no aparecían, o aparecían poco en estas obras. Por ejemplo, concretamente me estaba refiriendo a Crónica de la Espera. Aquí, en Los Soñadores, pasa al contrario. Esta es una obra que yo dedico a los jóvenes que no vivieron la dictadura y que me interesa a mí que sean protagonistas de esta obra y que vean qué papel tuvieron durante la dictadura. De modo que es una pieza sobre el compromiso que asumieron los jóvenes durante este periodo. Y es una obra, yo creo que muy conmovedora y que viene como, si fuera posible, a llenar esa especie de laguna, de silencio que todos contribuimos a crear, en cierto modo, para proteger a los jóvenes, a nuestros hijos. Aquello de que no vamos a contarles lo que pasó, aquello de que no vamos a decirle tal cosa, tal otra. De modo que es por ese lado que esta obra está dedicada a ellos. Y yo creo que es una pieza que dice absolutamente todo, que es demasiado explícita, es una pieza aburrida, es una obra aburrida. Y yo creo que el dramaturgo tiene que ir creando su texto y al mismo tiempo una zona de misterio debe existir siempre dentro del texto. Si nosotros explicitamos todo, si todo se hace muy obvio, el texto no interesa. Sobre todo o tal vez a mí no me interese que los espectadores se encuentren con un texto muy digerido, digamos, donde se le plantea todo en forma muy directa y muy plana. Me gusta siempre que el espectador busque significados, aunque no coincidan con lo que yo quiero
comunicar de pronto. Me gusta mucho que el espectador discuta con el texto, que esté en desacuerdo y que incluso si está en desacuerdo a la salida siga discutiendo sobre lo que vio. De modo que yo creo que siempre el texto tiene que promover la discusión, tiene que tener una zona de misterio para atrapar al espectador. Siempre intento que escribir ese tipo de texto que tenga varias lecturas, digamos. ¿Por qué escribo? Existe eso otro que es la necesidad del propio escritor, porque en definitiva todo pasa por la subjetividad del escritor y por la necesidad que tiene el escritor también de, dirían los críticos, volcar sus fantasmas. Y creo que, bueno, por ahí es que va esto, ¿no? Esto de la escritura, que es una pasión que muy difícil de controlar. Porque como cuando alguien comienza a escribir, comienza digamos, a vivir también lo que está escribiendo. Y, digamos, sale un poco del mundo real también el escritor. En el momento que comienza la etapa esa del proceso de la escritura, el proceso de la creación. Y se convierte, bueno, en alguien que se aísla, que se sienta hasta que la criatura nazca, ¿no? Salga a la luz.